es que uno tiene que repetir las clases. Yo creo que lo que tenemos es que avanzar en el conocimiento. Bien complejo que es todo esto. Bueno, muchachos, estoy estrenando Diadema. Como ven, los escucho perfectamente. Estaba antes con unas pequeñitas y no, era muy complicado. Claro que algunos me dijeron que me la habían mandado de la universidad y quisiera Dios, ¿cierto? Y entonces no fue eso lo que pasó. Con esto nos vamos a poder escuchar mejor. Entonces vamos a abordar, a coger el toro por los cuernos. 1. Si alguno ya ha ido al ABA, a la plataforma institucional, se habrá dado cuenta que yo he venido pues contando algunas historias y haciendo unas disertaciones acerca de la ética global a la que nos llaman algunas iglesias. Y ahí dejo hasta unos textos, escribo unos pequeños textos, porque la verdad es que las iglesias, las religiones mejor, las religiones son instituciones que tienen que ver con todo el mundo. Eso es innegable, no la podemos desconocer. Y otro asunto es que en términos del derecho, a los que están estudiando derecho, pero también vienen para los demás, ese derecho, el derecho que nosotros conocemos ahora, nació fue de ahí. Creo que lo digo por allá en una conferencia. Nació del ritual. Desde las constituciones de Solón, los textos del mismo Séneca. Séneca lo primero que dice es cómo tiene que comportarse usted con los padres, con los hijos, y cómo respetar los dioses manes y los dioses lares. Todo un asunto religioso. Todo un asunto religioso. Los que están más avanzados en derecho saben que precisamente una de las características del derecho es su carácter tan ritual. El derecho es muy ritual, porque nació del ritual religioso. Nació el ritual religioso. Ahora que hay salidas, que el derecho después se vuelve laico, ¿cierto? Pero, digámoslo, conserva esos elementos, conserva algunos elementos. Tenía por acá de pronto un texto, cuando leemos, bueno, hay varios historiadores, pero la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, esta obra de la ciudad antigua precisamente tiene unos capítulos sobre qué significaba precisamente entre los griegos y los romanos la ley, ¿cierto? Así como entre los indios la ley se formó desde un principio como parte de la religión. Y entonces, siendo los antiguos códigos de las ciudades, de todas las ciudades antiguas, Ur, Mesopotamia, Atenas, Roma, siendo esos antiguos códigos una colección de ritos, de prescripciones litúrgicas, lo que llamamos las preseas u oraciones, salmodias, protocolos religiosos, llamémoslo también, al mismo tiempo eran disposiciones legislativas. Y eso está ampliamente ilustrado por la historia, por la arqueología, que han encontrado textos, documentos que dan cuenta de todo esto. Y lo que nosotros heredamos, por ejemplo, de Roma, que de Roma nosotros heredamos todo el derecho civil. Ustedes lo conocen, los que ya vieron derecho romano, los que han estudiado historia del derecho, que entre otras cosas, a veces en las universidades ya se les olvidó eso. Y eso es, creo yo, que una falla, porque aprender la historia nos ayuda a nosotros como a reconstruirnos, reconstruir este presente desde ese pasado. Venga, ¿de dónde viene todo esto? Y resulta y acontece que no solo el derecho romano y griego es fundamento, no solo esos ritos de romanos y griegos son el fundamento del derecho, sino que también
hasta en las tribus, en los aborígenes. El que dicta la ley también es el brujo, también es el chamán, ¿cierto? Lo que digan los viejos, las tradiciones. Ellos son los que dictan las leyes, y esas leyes son costumbres, y esas costumbres son preceptos morales, y esos preceptos morales son mera tradición, son tradición. No es porque a alguien se le ocurrió escribirla, no. Hoy en día es al contrario. Pasa que la ley se vuelve hasta caprichosa. Hay unas leyes tan pendejas, tan estúpidas, tan sin pies ni cabeza, que en cambio esas leyes antiguas todas tenían una raíz profunda en la tradición, en la costumbre, en la moral, en la religión. Bueno, entonces cuando nosotros, muchachos, miramos ese texto, nos preguntamos, y yo lo pregunto en un texto ahí, oiga pues, ¿cómo así que un grupo de religiosos nos quieren llamar a nosotros y nos quieren imponer una moral universal? A mí sí me da como cosa. ¿Cómo es que un grupo de gente religiosa quiere decir que nos pongamos de acuerdo que porque el mundo se va a acabar, porque el apocalipsis, y es que el texto empieza así, empieza con unas palabras? Miren el video que yo les mandé en el Drive, porque yo lo leo. Ellos dicen el mundo agoniza, y también reconocen, vea, reconozcamos el mundo agoniza, pero también reconozcamos que los valores humanos más comunes y más fundamentales están profundamente arraigados en la religión. Y nosotros representamos las religiones. Hombre, pongámonos de acuerdo para que el mundo no se desmadre, ¿cierto? Eso es un desmadre, como dicen allá los amigos de Gabriela. ¿Cómo dicen hoy en día? El desmadre. Aquí también decimos a veces el desmadre. Y dicen, ay, por Dios, nosotros que tenemos experiencia en sondear el alma humana, les vamos a decir una cosa. Si no cambiamos todos en nuestro interior, si no cambiamos la mentalidad de cada uno, en el corazón de cada uno, si cada uno no se convierte a unos formatos morales distintos, esto se va a derrumbar. Entonces, dicen, y yo creo que podríamos hasta plantearlo como tarea, que se me olvidó decirle al otro grupo. Oiga, muchachos, ¿usted sería capaz de hacer el ejercicio de, después de leer eso, responder esta pregunta? Pongámonos de acuerdo en 3 valores que sostengan a la humanidad. Y que no sean sino 3, bueno, o entonces en 1, no, o 5, bueno, ¿cuántos quieren? Pero que sean comunes a toda la humanidad. Eso es una tarea que nos exige a nosotros pensar mucho. Bueno, y lo otro, algunos tendrán, les pido a los muchachos que tienen las cámaras apagadas, que las prendan, por favor. Por favor, se los encarezco, que esto es ética. La ética se hace de cara al otro. Imagínese usted, vea, Cuchitrín, cámbiale ese nombre, Cuchitrín, hombre. Usted no es un niño ya. Imagínense esto. Buenas tardes, señorita Ana María. Ustedes hablando, ustedes escuchando que les hable una D, porque allá hay una D. ¿Qué le está hablando? Una D. Teacher. Dígame. Lo que pasa es que usted la que se pasa me bloqueó, ¿sí sabe? Porque no tenía la y cámara. Desde ese momento me empezó a presentar problemas, ¿sí me entiende? Se me demora mucho para ingresar o no me ingresa. Vea, entonces, por eso ingreso con otro usuario. Jeudin Celine, yo les dije, el que no prende la cámara lo bloqueo. Lo saco de la casa. Pero aquí estoy. No, ahí está bien, en forma. Yo les dije eso, compañeros, y ahí no me creían, no me creían. Porque es que el debate y la reflexión en la universidad se hace con los otros. Y el otro existe.
existe realmente, no es un número, es con nombre, con apellidos, tiene un gesto, detrás de ese gesto hay una voz, hay todo un lenguaje corporal que habla también con él, por él y para él. Es muy importante eso, muchachos. Bueno, continuemos. Entonces, ¿en dónde está imbricada esta propuesta? Esa propuesta que la hace el Parlamento de las religiones del mundo, el Parlamento, tiene unos antecedentes, y es que ya por allá en 1893 se habían reunido jerarcas de la iglesia. Creo que no faltaron sino como un par de religiones por allá que se les olvidó. Y ya eso a nosotros, muchachos, nos llama a una pregunta. ¿Será que yo también estoy representado ahí? Por ejemplo, todas las religiones están hechas para el bien, para la convivencia. Todas las religiones, incluyendo las antiguas como las creencias aztecas o las mayas y las toltecas, hablando de esa parte de allá, y aquí las incas, las chibchas, que parte de Colombia, ¿a qué apelaban? A que unos preceptos morales nos permitieran vivir y vivir bien, convivir bien. Algunas de esas religiones lo escribieron, otras no, ¿cierto? Pero todas esas prácticas fueron asumidas por grandes conglomerados, por eso se llaman religiones. Entonces ahí, muchachos, yo creo una cosa, que esos grupos de religiones que se reunieron en 1873 y estos que nos proponen en el 94, esto de una ética global, tienen algo que en derecho se llama legitimidad. ¿Y por qué tiene legitimidad? ¿Quién me quiere decir? Ya ustedes estudiaron qué es lo legal y qué es lo legítimo. Sí, Gabriela ya alzó la mano. Adelante, Gabriela. Me estaba acomodando el cabello, pero bueno. Pues legitimidad es que vale, que cuenta, que se debe acatar, es legítimo, es algo que pasó, es algo real, pues es algo que se debe acatar. Bueno, ¿quién más tiene otra opinión? Legitimidad es que le damos, digamos, a través del tiempo, le hemos dado un reconocimiento a eso. Entonces... No se te ve nada, no se te ve ni la cabeza. Les he dicho, miren cuando estén registrando, ¿qué están registrando? Algunos están registrando por el techo. Listo. Continúa, Álvaro, continúa. No, profe, era eso, que pues que la legitimidad, digamos, es como el reconocimiento que le hemos dado a todas esas ordenanzas, a todas esas normatividades que se han dado durante la historia y que hoy en día pues están ajustadas a nuestra diario vivir. Eso es legitimidad, que tiene el reconocimiento de la gente. Es decir, hay cosas legales, pero no son legítimas. No son legítimas. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la policía y el ESMAD. El ESMAD es legal, o lo crearon la ley. Pues eso no es legítimo. No es legítimo, eso va en contra de los derechos humanos. Eso lo han abolido en muchas partes. Eso es un grupo de represión muy horrible. Y la gente donde ve eso, le causa un temor. No se ven protegidos por eso. Eso no es legítimo, porque no. Profe, entonces, tiene... teacher, Sí. Entonces también pues, sería como algo igual, o pasa en ese momento con la policía, no creo que. Sí, claro, claro. Son legales. Hay cosas legales, pero no son legítimas. Por ejemplo, es legal que el gobierno y este y otros gobiernos entreguen los recursos naturales a empresas multinacionales. Eso es legal, está en la ley. Es más, para una persona colombiana que vaya a pedir un título minero, nunca se lo van a dar, le ponen trabas y trabas y trabas. Pero llega una multinacional y en 8 o 15 días lo patinan y tenga el título minero.
Listo. Eso es legal, una pregunta. pero es legítimo. Carece de legitimidad. Dilo, Sergio. Profe, ahora que estamos hablando de legitimidad, hemos escuchado muchas veces del uso legítimo de la fuerza, ¿cierto? Dado a raíz de los eventos que sucedieron pues hace poco, que sucedieron pues ayer y hoy. Hay que, o sea, ¿cómo nos puede explicar usted hasta qué punto es legítimo usar la fuerza por parte de la autoridad del Estado? Porque es que obviamente nos encontramos contra un uso desmedido. Sí, correcto. Pero ¿hasta qué punto hay coercibilidad y esa coercibilidad ya termina ya, o sea, hay una línea muy delgada entre la coercibilidad y ya el abuso? ¿Cómo podemos de pronto determinar eso? Me encanta, Sergio, esa pregunta. ¿Y sabes qué? Es que cuando la prensa dice en el uso legítimo de la fuerza, confunden. ¿Y sabe qué es eso? Yo que enseño otra materia que se llama competencias comunicativas, eso se llaman muletillas. Muletilla, una muletilla que quiere explicar todo. Y a la final no entienden eso. Pero realmente tú tienes razón. El uso legítimo de la fuerza. Cuando hay un uso desmesurado de la fuerza, no es legítimo. ¿Por qué no es legítimo? Porque no encuentra la condescendencia de la gente, porque la gente no aprueba eso, no lo aprueba, porque a la gente, es que ahorita lo dijo, y Álvaro lo dijo de una manera muy elegante, sí, porque eso viene hasta por tradición, porque a la gente le llega, la gente lo acepta, eso es legitimidad, y no, pero no perdamos el debate, ¿sí? Les voy a poner aquí un mensaje. Profe, a mí también me gustaría aportar en el tema, es que nomás estoy en clase de Derecho Comercial, hemos estado hablando, por ejemplo, el tema de la costumbre, y la costumbre es igual, o sea, el mismo tema tiene que ver mucho con la legitimidad, en el sentido de que son las buenas prácticas, es hablar con gente profesional, ese tipo de cosas. Entonces, si yo lo llevo a la ética, si yo no tengo unos buenos valores, si no tengo unas buenas bases, no voy a ser un negociante en el sentido de hacer las cosas de manera legal, de velar por las buenas prácticas. Entonces, eso lo puedo traer a cualquier ámbito de la vida. Y todo lo que es legítimo tiene sus pros, pues no sus pros y sus contras, sino que yo soy el que decido, dependiendo de mi forma de actuar, que para mí puede ser legítimo y que no. Entonces, en cualquier rama del derecho, ahora con este tema social y de seguridad pública y con el tema de la policía, pues yo trato de evitar mucho esos temas, porque pues a uno cuando estudia derecho le preguntan que usted qué opina. Yo trato de ser muy neutral en ese sentido, pero yo lo que siempre he dicho, la violencia trae violencia. Entonces, si la manera de ahora actuar es irse las personas a hacer huelgas, a pelear, a quemar, ¿qué estamos haciendo? Estamos pagando con la misma moneda, la ley del talión, y yo creo que no debería de ser la práctica que debemos tomar. Buscar otras maneras pedagógicas de mostrarles esto, estamos en desacuerdo, muy seguramente van a cambiar las prácticas que tiene la policía, pero generar violencia es que se murió un abogado, sí, por esas malas prácticas de 2 policías, pero hoy ¿cuántos muertos han habido? Ya van 10 en Bogotá, entonces qué tristeza que por una mala práctica o por una mala interpretación estemos causando antes una cosa desastrosa, que están legitimando. Entonces ellos listos, los policías dicen que en el uso legítimo de la fuerza, y los que están acabando con los CAI, con los buses, con todo, están diciendo, estamos legitimando nuestro derecho a opinar, y no, eso, o sea, está completamente absurda la manera de reaccionar. Eso lo podemos llevar en cualquier cosa, pero ¿por qué lo hacen? Porque son personas violentas. ¿Y la violencia de qué la traen? De pronto de sus hogares donde viven mal, personas que no quieren educarse de una manera adecuada, una persona con un comportamiento violento. Entonces yo creería que es más una posición personal, y todo lo que yo como persona soy, lo reflejo ante la sociedad. Entonces, esa legitimidad es un arma de doble filo para muchas cosas. Que sea legal, pues sí, nosotros, es más, qué tristeza, pero nosotros somos como pueblo los que le damos la legalidad a que el gobierno tome ciertas acciones,
porque entonces no buscamos establecer campañas diferentes, temas sociales, utilicemos las redes sociales para lo que es, para incentivar ese tipo de cosas, pero no, el amarillismo a toda hora, que a mí me gustan las noticias hasta que muestran a la persona llorando con el amarillismo, porque ya se aprovechan de la situación para eso no lo deberían de hacer, y yo insisto, las bases de la casa son muy importantes, y de ahí es que yo soy buena persona, Sí, sí. o no soy una laboral. Bueno, listo. Profe, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Silvana, ¿no? Incluso me leyó la mente porque estaba pensando también en lo de la costumbre de derecho comercial. Entonces, no, pero qué palabras, totalmente de acuerdo. Yo, antes de continuar, les insisto, les requiero a los compañeros que tienen las cámaras apagadas que los voy a sacar de la charla si no la prenden. Estamos en una conversación de cara a nosotros mismos. Bueno, listo. Silvana, vale la pena que repasen ese tema de la legitimidad. ¿Quién dice que algo es legítimo? ¿Yo? ¿La comunidad? Alguien habló ahora, que fue el compañero Álvaro Suárez. ¿Quién decide qué es legítimo? Por favor, repasen eso. Entonces volvamos al tema que nos aboca. Bueno, este no quiere estar. Espera, yo quito estos tipos. Profe. Sí, aló, Jonathan, ni Julián. Profe. Sí, ni Paulino. Profe. Adelante. Recuerde que Julián y Diego somos las personas que estamos. Bueno, listo, Julián todavía. Y Diego. Listo, Julián y Diego. Profe, pero iba a comentar algo. Legitimidad. O sea, como es algo aceptado por la sociedad, es correcto. Se puede perder la legitimidad. Porque, por ejemplo, en este momento la policía es legítima, pero también se pierde su legitimidad con el rechazo de las personas. Correcto. Y iba a aportar algo con respecto a lo que decía la compañera Silvana, y es que, aunque no estoy de acuerdo con lo que esté pasando, a veces es necesario que hayan eventos drásticos para que ocurran cambios drásticos, porque no nos escuchan, esa es la verdad. Y si no vean lo que está pasando, no sé si ya le prestaron atención a un señor que se cosió la boca, por ahí está haciendo una huelga, y es la hora que creo que ni lo han escuchado. Entonces, se necesitan a veces tomar acciones drásticas para que ocurran esos cambios drásticos que tanto necesitamos. Y sanciones ejemplarizantes. Por ejemplo, a sus policías. Se necesita algo ejemplar para que la fuerza pública lo deje de hacer, porque es que eso es pan de cada día, eso, porque en este momento la gente se revoloteó, pero eso es pan de cada día. Ahora lo que pasó con esta juez esta semana, eso es pan de cada día, sino que es que ahora alguien se manifestó. Entonces, ¿qué pienso que se necesita? Acciones drásticas, penas ejemplarizantes, sanciones ejemplarizantes para que este tipo de personas comiencen a actuar como se debe, porque es que todo se desvirtuó, el cartel de la toga, pues cosas que se desvirtuaron. Entonces, ese es mi aporte. No, muy importante, Julián Echeverry, créeme. ¿Y sabes por qué? Mira, te va a esto. La sociedad es un crisol académico. Toda la sociedad es una universidad. La sociedad aprende de esas maneras. Pasan cosas, pasan desastres sociales, cuestiones económicas, cuestiones como de lo del virus. Toda la sociedad aprende, la sociedad se educa. Ese conglomerado, todo es un crisol pedagógico. Muy bien. Y volvamos a la legitimidad. Estamos ante un texto donde el Parlamento de las religiones del mundo, yo les digo, tiene legitimidad para decirnos que debe haber una ética global. Entonces, si no sabemos qué es legitimidad, no sabríamos responder esa pregunta. Adelante, María Yanceli. No, sino que yo estoy teniendo problemas con el internet. Entonces, por si en un momento me llego a desconectar así, porque he estado conectándome desde el computador, desde el celular, y una vez y otra vez, y se me está yendo como el internet. ¿Usted en qué municipio está o está en qué barrio?
No, pues no creo, sino que en mi casa muchas personas nos conectamos para clase o bueno, así, entonces no sé si de pronto puede ser por eso. Puede ser por eso, dígale que le colabore para que atienda la clase. Bueno, entonces, en estas y las otras, que es lo que ustedes quieren, vienen a discutir sobre esto, es que estas religiones lo hacen desde la independencia. Hacen una propuesta ética al mundo desde la independencia. ¿Desde cuál independencia? Hombre, yo me imagino que es desde la independencia de los poderes políticos, pero también desde la independencia de los poderes económicos. Decir que las religiones del mundo no son legítimas, yo creo que sería como una necedad. Son religiones legítimas, cualquiera. ¿Por qué? Porque cuentan con esa aceptación en el tiempo, en la historia, en la tradición de mucha gente, de generación tras generación. Por ejemplo, nosotros somos cristianos y entonces creemos que no hay otras religiones y que fue un Cristo que se colgó allá, lo colgaron de una cruz, el que nos va a redimir, el que nos va a salvar de esto, el que nos va a sacar de todos estos problemas. Listo. Pero hay otros que dicen, no, y la Virgen María. Hay otros que dicen, no, señor, nosotros mismos nos salvamos mientras estemos acá buscando una perfección, de manera que lleguemos al nirvana. Entonces ahí encontramos a los budistas. Habrán otras religiones con otros pensamientos y cada uno está hincado en la cultura de esos grupos. Está afincado fuertemente, diría esta palabra mejor, enraizado en lo más profundo de los corazones de millones y de millones, ¿cierto? Una religión pequeña, pero es mundial, son los bahá'ís. Esos estuvieron ahí, los bahá'ís. ¿Ve? ¿Quién sabía de los bahá'ís? Pues están entre nosotros. Los budistas existen y están entre nosotros. Los cristianos se dividen en un poco y entonces usted encuentra que están los cristianos romanos, entonces ustedes son católicos, pero son católicos, apostólicos y romanos. Y el uno dice, yo soy cristiano, y entonces el que está en la iglesia evangélica pentecostal dice, no, ese es católico, ese no es cristiano. Vaya pues problema. Y el centro de atención moral es el Cristo, Jesús el Cristo. Y existe aparte de esa iglesia cristiana romana, cristiana apostólica, no romana, sino anglicana. ¿Qué quiere decir todo eso? Tiene un asunto, ya vamos. Entonces un asunto es que haya muchas religiones, haya muchas creencias, y otro asunto es que nosotros, que todas ellas puedan recoger de la humanidad unos valores morales de tal envergadura que a todos nos cobijan, de tal fuerza arrolladora que todos tenemos que ver con él. Y la pregunta, yo les insisto, y es una tarea, yo creo que es la tarea más grande que podemos hacer en esta clase, escójame pues 3 valores, 3 no más, y serán los valores que Aristóteles dijo, o serán los de Cristo, o los de Buda, los de Siddhartha Gautama, o los del Tao, o los de Li Ching, o los de alguna religión, hindú, los hinduistas. Escójame 3 valores. Y es ahí que se viene un problema muy tremendo, porque entonces uno podría decir, vea, ya les voy a dar la palabra a los que están con ganas de hablar. Y entonces uno podría decir, vea, hombre, muchachos, a mí no me metan en ese rollo universal. No. ¿Cómo así que yo tengo mi propia identidad local? Es que yo soy de Sonora y en Sonora creemos en esto. Y el otro dice, no, es que yo soy de Titiribí. Y en Titiribí las cosas se hacen de esta manera. Y no falta el de Bogotá que diga que es que en Bogotá hacen las cosas. Y entonces empezamos a defender la localidad.
y negarnos a lo de la globalidad con el prurito o con el San Benito de que esa globalidad pues es manipuladora, es eurocentrista de pronto, eurocentrista, y que no nos da chance de desarrollarnos a nosotros mismos como comunidad local. Ese es un dilema que plantea ese texto también, creo yo. No les quiero decir, pero creo yo. Y lo otro que plantea esto es que ellos creen que basan la vida en una última realidad. ¿Cuál es la última realidad? ¿Cuál es el supremo? ¿Cuál es el supremo? ¿Cómo lucha lo religioso y lo espiritual con las condiciones concretas de vida que necesitan los pueblos para desarrollarse, para vivir de manera digna? No, pues oiga, es que nosotros aquí, vea, rezamos todos los días. El rosario, los 1000 Jesuses, vea, rodilla en tierra, hacemos mandas, nos damos látigo. Somos buenos, pero ¿cómo les parece que esa misma familia que vive de esa manera vive indignamente? Porque hay quien les niega el acceso a los bienes materiales, a tener el sustento vital. Hay gobiernos que les niegan a tener, por ejemplo, agua como un derecho fundamental, o les niega el derecho a tener salud, educación, como sucede con los talibanes. Son muy entregados a Mahoma, a Alá. Alá es grande, dicen los talibanes. Alá es grande. Y con Alá es grande, las mujeres son cosificadas, los niños son instrumentalizados, son cosificados, porque Alá es grande. Y queman libros y han destruido los vestigios culturales más hermosos, más significativos. Oiga pues, detrás, y son muy devotos. Lo mismo que las señoras camanduleras en Colombia van a la iglesia, rezan rosarios y a la vuelta de la esquina empiezan a echar chismes de la gente, a jugar con la honra de sus vecinos, y entonces ahí es donde encontramos esas distorsiones de muchas religiones que aquel texto, enhorabuena, dice: repugnamos a quienes utilizan las religiones para propósitos protervos como incluida la guerra. ¿Lo leyeron? Y dice con esa palabra, repugnamos. Entonces, en estas y las otras, para que ustedes hablen, hablar de religiones es hablar de esos grupos, de esos edificios culturales basados en la moral, de ciertas creencias que tienen la aceptación, que tienen la legitimidad de mucha gente, y creo que desde allá ellos nos están llamando, pero creo que también ese llamado podría encontrar de parte de nosotros algunas reservas, como las reservas que les acabo de decir. Solo se las planteo porque a cada uno de ustedes le corresponderá asumirla, desarrollarla, ilustrarla. ¿Listo? Entonces vamos a darle la palabra. Primero pidió la palabra el compañero Jonathan Alexander Úsuga, de los Úsuga de allá de ¿dónde? De San Andrés de Partida. De Toledo. Ave María. De Toledo, de Toledo. De Toledo. Hágale, Jonathan. Adelante. Buenas noches para todos y para el profesor.